Hola, hola, muy buenas noches. Nuevamente aquí en un nuevo Qué Buen Corte. Hoy tenemos un muy buen y bonito programa. Hoy está con nosotros Alejandra Peña Curiel, que ahora es regidora en el municipio de Aguascalientes. Ale, bienvenida. Hola, Pepe, pues invertimos lugares. Invertimos lugares, es correcto. Dije, mira, es bueno el cambio, hoy invertimos lugares. Yo recuerdo cuando estaba en tu lugar y tú estabas en el mío. Así es, hace unos poquitos años. Hace una nada. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están viendo, a tu audiencia, a mis amigos a los que les estoy compartiendo ahorita la liga. Qué gusto estar aquí. Muchas gracias, pues estamos aquí en un espacio que nos dejó en su legado un gran amigo y maestro. Gran amigo. Nuestro don Matías Lozano Díaz de León, así es. Don Matías, ahora este espacio de Cortando por Lozano, dirigido bien y atinadamente por Jorge Lozano, y estamos aquí con este nuevo proyecto, con el ánimo de poder platicar la agenda pública en Aguascalientes. Hoy tú desempeñas un papel muy coyuntural e interesante, Ale. Estamos invirtiendo los papeles, me gusta cómo lo defines, porque así comenzamos, ¿no? Comenzamos platicándote yo qué hacía en el ayuntamiento y tú hacías las preguntas y ya te toca al revés. Pero yo te tengo que hacer una pregunta. ¿Estás disfrutando estar de ese otro lado? Sí, claro. Sí. Digo, creo que estamos viviendo de aquel momento a ahora una manera de hacer política de una forma distinta, me parece. Hay una transición en los usos y costumbres, en la manera en la que también se participa en la política. Yo creo que ahora los comunicadores deben de tener claridad en sus identidades ideológicas, en sus convicciones políticas, porque antes nos educaban a que el comunicador debería ser neutral y que no podía decir cosas. Pero es que esos paradigmas se han ido rompiendo en todos los sentidos, ¿eh? No nada más en la comunicación, no nada más en la política, también en la forma de educar, también en la forma de vivir. Y es que si nos quedáramos igual y haciendo exactamente las cosas iguales, pues seguiremos viviendo en el siglo XIX o en el siglo XX, ¿no? Sí, claro. Exactamente en las mismas condiciones. Es bueno que cambie y que nos tocara que cambiara, ¿no? O sea, porque finalmente nos formamos todavía en la última colita de estas ortodoxias, digamos, en las yo creo que ya no nos tocó. Se hacía así. No, la verdad es que yo no sé tú, pero yo nací hace 10 años. Hola. Tenemos una visitante de lujo. A ver, vente de este lado, Andrea. Es que, déjame decirte que uno no puede dejar de ser... Ven para acá. ¿Por qué hay un paso aquí? Porque así es. Ven, Andrea, ven, te voy a presentar algo. Ven. Uno no puede dejar de ser lo que siempre es. Y yo creo que este es un gran momento que no planeamos, pero es una forma de demostrar cómo todo se puede hacer. Evidentemente no solamente soy regidora, soy mamá. Y hay que lograr un balance en todas las áreas. Hay que saber malabarear los tiempos, y gracias a esta nueva apertura, justo lo que estábamos platicando, hoy podemos hacer esto, mira. ¿Cuándo? Sí, claro. O sea, ya no es... Qué padre que hoy mi hija puede ser testigo, no nada más porque ve lo que dicen o lo que escucha en la casa, sino porque incluso me puede acompañar. Sí, claro, y que se emocione y que esté así de contenta y de alegre, y me gusta, pues, ¿no? Qué padre que ella esté aquí, que forme parte de lo que estés haciendo. Y regresándonos un poquito sobre la experiencia que tienes, porque eres una comunicadora y periodista muy prestigiada en el estado. Muchas gracias. ¿Tú cómo te sientes ahora de estar del otro lado? Fíjate que me siento muy a gusto. Me siento muy feliz. Hay una historia que pocos saben, que yo creo que además este es el momento idóneo para platicar. Yo toda la vida, de chiquilla, bueno, siempre mi mamá decía, esta va a ser abogada y va a ser política y va que vuela, ¿no? Pero mi mamá siempre le dio pavor. A quien le mando muchos saludos, por cierto, mamá. Tú que me estás viendo, a mi mamá siempre le dio mucho pavor que yo estuviera en la política, porque ella tenía unos referentes de cómo la política, como si ser político fuera malo, cuando al contrario, el hacer política, el poder involucrarnos para poder hacer y cambiar las cosas, debería de ser bien visto. Hoy si tú le preguntas a la mayoría de las personas qué opina de cualquier político, sin ponerle, alguna vez hicimos incluso el ejercicio, yendo a las calles, cuando estaba del otro lado, llegábamos a la gente, describa a un político. Bueno, se lo imaginaban de entrada que iba a ser hombre, que iba a ser gordo,
que iba a ser mayor de 45 años y que era rico. Poco a poco hemos podido ir deconstruyendo esa idea que se tenía de la política, pero nos ha faltado, porque hace falta nuevos elementos, hace falta nuevas caras, hacen falta nuevas formas de hacer política para poder cambiar la imagen del político y que el político sea bien visto. Entiendo el porqué de esa mala imagen, ¿no? Tantos actos de corrupción, tantas mentiras, puras promesas, etcétera, etcétera, que difícilmente se puede ver a un político como alguien que está haciendo las cosas bien. Y yo he sido muy insistente en que esto es justo lo que tenemos que hacer. De entrada, nuestro trabajo. Y en segundo lugar, demostrar que no es lo mismo hacer las cosas que hacer las cosas bien. ¿En qué momento decidiste hacer una pausa o con... Yo siempre quise. O hacer una... separarte de la bondad también que genera el micrófono y la trayectoria que hiciste, porque ahorita que hablas de romper paradigmas y hacer cosas, lo has hecho muchas veces. En la comunicación lo hiciste, ahora lo haces de la comunicación a la política. Pero te digo una cosa, nunca lo he hecho sola. Y esa yo creo que es una de los mayores aprendizajes que he tenido en la vida. Los grandes proyectos no se logran solos. Y el que crea cualquier proyecto de vida, de trabajo, de desarrollo profesional, se necesita de un equipo. Yo creo que he estado con las personas correctas en los momentos correctos, y es así como una buena idea puede llegar y a consolidarse en grandes cosas. Pasó con Notimiento y yo espero que también pase con Ale Peña. Pero yo siempre quise ser política. Mi mamá fue la que me quitó esa idea. No, es malo. ¿Qué me dijo? Me dijo, es que no te quiero ver como Elba Ester. Imagínate la imagen que tenía mi mamá de lo que es la maestra Elba Ester Gordillo. Y que llevaban razón las personas que pensaban eso, ¿no? O sea, también es que... bueno, pues el status quo de la política en ese momento... Claro, y no la culpo. Yo iba a la prepa. Y yo quería estudiar Derecho porque yo alguna vez había dicho que yo quería ser presidenta de México. Me va a robar todo el foco, ¿eh? Qué triste. No, ya la vi. Muy bien, déjala. Ella quiere participar. Y mi mamá me dijo, las mamás son sabias y las mamás siempre tienen la razón. Mi mamá me dijo que ella me veía más como una líder de opinión. Que ella veía en mí, reconocía en mí el liderazgo, pero ella me quería ver más como una líder de opinión. Pero yo nunca estuve del todo de acuerdo porque yo me imaginaba en ciencias de la comunicación y decía, híjole, es que a mí me gusta cambiar las cosas, transformar las cosas. Y conocí a la doctora Claudia, que era en ese entonces la decana de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UA. Y después ella me explica y me demuestra que hay grandes politólogos que se dedicaban a la comunicación y a cambiar las cosas a través de sus ideas, de lo que comunican, de lo que investigan. Y es así como yo llegué a dedicarme al periodismo tantos años, en ciencias políticas. Pues luego me invitaban, no, deberías de venirte. Y yo siempre dije que no, que yo estaba muy convencida y que yo no iba a participar, quizás porque no había encontrado algo que me convenciera por completo, un proyecto que me convenciera de lleno para poder decir, ¿sabes qué? Es el momento para irme en la política. Y ese momento me encontré con Arturo Ávila. Gran amigo, un gran ideólogo, es una persona que tenía una visión y sigue teniendo una visión muy clara de dónde está Aguascalientes y a dónde hay que llevarlo. Y el proyecto que encabezó Arturo Ávila cuando buscó la alcaldía desde la primera vez, hizo que nos hiciéramos, primero grandes amigos, y dos, pues parte de un equipo. Porque él te invita a la política, él te convence de que participes en la política. Él me convence cuando me expone todo lo que significa Morena. Y cómo es que, aunque suene trillado, realmente pues nos tienen encapsulados como que las cosas buenas no se van a contar. Y Morena es un gran movimiento, es un gran movimiento, y todo lo que se ha hecho a través del presidente Andrés Manuel López Obrador, es que ha logrado mantener a este país a flote en una de las peores crisis internacionales. Y hay que hablar también diría el entonces presidente Enrique Peña Nieto, también las cosas buenas son noticia, ¿no? Y me convencí, comprendí,
hice incluso una autorreflexión. Y me di cuenta que ahí es en donde cabía. Y comenzamos este espacio diciéndote justamente que los grandes proyectos no son de una sola persona, sino son proyectos que se logran hacer en equipo. Y ese equipo lo he sabido hacer, en primer lugar, con Arturo Ávila. Y ahora, pues, con todo un equipo que hemos logrado desde la oficina de Ale Peña, que no estoy sola, porque seguimos trabajando en un gran proyecto de transformación para transformar al estado de Aguascalientes. Ale, hablando de la persona, qué padre que te hayas convencido así de participar políticamente. Me parece que el estar convencida, que estés convencida de un proyecto político, para mí es lo mejor que le puede pasar a alguien que tiene vinculación directa con la agenda pública. Qué padre que te convencieras de esto y que participaras, porque muchas veces, lo decía, al margen de las discrepancias ideológicas, pero un buen día previo a cerrar su periodo de gobierno, Felipe Calderón justo le dice frente a una reunión con organismos empresariales, es que está bien fácil estar ahí y estarle diciendo al poder que está bien, que está mal y por qué, y señalarlos y diciéndoles. Y no es lo mismo estar allá que venir acá, y entonces, o sea, están cómodos ahí, ustedes tienen su negocio hecho, vénganse acá a tomar decisiones, vengan a tomar riesgos, vengan a administrar, hacer cara y a plantar cara a las cosas, y en el sentido en el que lo haces, pues primero, permíteme felicitarte. Yo cuando te vi me sorprendí, porque además, en Aguascalientes, y eso, yo no soy muy partidario de Arturo Ávila, aunque reconozco que tiene unas virtudes increíbles que yo admiro mucho en él, que son sus reflejos para el debate y su capacidad para la oratoria, que es muy bueno. Qué padre que te incluyera bien, porque luego muchos amigos de la comunicación van a proyectos políticos nada más a medio gerenciar y administrar las relaciones públicas con los medios de comunicación de los políticos. Esa es la gran diferencia de Arturo y el resto de los políticos. Él creó un equipo y él cree en nosotros, ¿no? Y además nos da plena autonomía de trabajar con plena confianza de que lo que vamos a hacer y lo que vamos a decir es lo correcto y representa a su equipo. Pues al final de cuentas representa al movimiento. Al equipo de ustedes, pues, no a él como que lo veneren como gran líder. No, al equipo, y eso es lo que hemos estado haciendo, y yo creo que lo hemos hecho muy bien. Evidentemente, yo creo que es de bien habido ser agradecidos, esa es la primera parte. Y en segundo lugar, pues ya estando ahí, pues hay que darle, ¿no? Y hay que hacerlo y hacerlo bien, porque sí, como tú dices, yo era de las primeras en siempre cuestionar, levantar la mano, y ahora es, mijita, usted ya no es nada más para cuestionar y levantar la mano, usted es para cambiar las cosas. Ya decidiste pasar el límite de la cancha para tomar acción, decisión. Y es una cancha bien bonita, que hasta ahorita, en este año, he disfrutado mucho más que los 15 años que tuve de experiencia periodística. Porque si bien con el periodismo dábamos a conocer actos de corrupción o dábamos a conocer cosas sospechosas, lo que tú quieras. O cubrías la agenda del presidente, como te tocó. Me tocó cubrir la agenda del presidente y cuestionarle qué pasa con estas inversiones y qué pasó con la Casa Blanca. Bueno, ahora de este lado es la prueba de fuego para cambiar. Y no solamente señalar, sino buscar hacer las modificaciones normativas correspondientes para que Aguascalientes se convierta en esa ciudad que todos quisiéramos que fuera. Ale, tú eres un perfil conocido aquí en Aguascalientes. Muchas personas, como a mí me pasó en un principio, a lo mejor nos cuesta trabajo, quienes te conocemos, poder verte, permíteme decírtelo así, en Morena. ¿Pero por qué no? Por una preconcepción y un prejuicio, por supuesto, por prejuicios al respecto, porque evidentemente las representaciones de Morena tienen otro sentido, y en una ciudad y en un estado como Aguascalientes, donde si bien Morena ha crecido, no ha logrado consolidarse como en buena parte del país, a mí me parece que el hecho de que estés en Morena está bien,
y que suceda, porque las representaciones de Morena, tanto en el Congreso del Estado como en el Ayuntamiento, no han sido lo suficientemente consistentes, vamos a decirlo, hasta los periodos anteriores, sí, salvando el tuyo. ¿Cómo hacer ahora? Justo la pregunta es, ¿cómo hacer ahora esa pequeña diferenciación? ¿Cómo decirle al PAN gobierno, cómo decirle al PRIAN gobierno que ha administrado la ciudad, que si bien el municipio de Aguascalientes en términos generales es una administración buena por muchos sentidos, pero hay cosas que hay que señalarle al poder, hay cosas que decirle, cómo hacerlo con Leo, cómo decirle, plantarle cara a Leo y decirle que haga bien las cosas? Pues las cosas como son, ¿no? Y cómo no, dirían en mi rancho, pues a calzón quitado. Si yo identifico que lo he hecho, y al menos a lo largo de este primer año he sido muy insistente en la materia del parque fotovoltaico, por ejemplo. 28,000 millones de pesos de los próximos 30 años van a estar confiscados en un parque fotovoltaico que no genera un solo watt. Que nos han querido vender la idea que el culpable es el malvado gobierno federal, cuando el verdadero culpable es aquella administración que decidió cerrar un contrato con una empresa que no tiene los permisos y nunca tuvo los permisos para ¿Y por qué dicen del gobierno federal? ¿Por qué porque dicen que el gobierno federal no les da la autorización a la empresa para hacer la conectividad a los cables del tendido de luz. Bueno, pues es que nunca debieron de haber contratado a una empresa que no tenía de entrada estos permisos. Es como si tú me dijeras, hay que ir de socios, quiero poner una gasolinera. Dime, ¿qué vamos a hacer? Tú pones el dinero y yo me encargo de poner las cosas, yo tengo el equipo. Perfecto. Terminamos de armar la gasolinera, está muy bonita tu gasolinera, perfectamente bien ubicada, y a la hora de la hora, oye, Pepe, pues ya hay que echarla a andar. No puedo, no tengo permisos. Exacto. La misma cara hice yo. Pero antes que eso me hiciste una pregunta de los perfiles de Morena. Yo creo que lo mejor que tiene el partido es la gran pluralidad de liderazgos en este partido, ¿no? Que hay espacio para todos, que no está ceñido nada más para un sector, que es un partido que aquel que quiere trabajar y realmente transformar tiene las puertas abiertas, y lo ha dicho de manera reiterada el presidente y los propios principios del partido, ¿no? Yo creo que es como la religión. Si tú lees el papel, no hay religión que esté mal. Lo que luego lo pervierte pueden ser las personas. Y no nada más en Morena, No, claro, no nada más en Morena. O sea, la descomposición de nuestro sistema político de partidos está presente en todos los partidos. No, y se da porque hay personas. Por la condición humana. Exacto, por la condición humana, que pueden ser incongruentes, que pueden estar ahí, no por el verdadero motivo de transformar, de servir, de estar. ¿Cómo llevar no me imagino un militante de Morena racional, autocrítico? O sea, todo hay que aplaudirle al presidente. Por supuesto que no. ¿Quién dijo que no hace bien el presidente? ¿Quién dijo que no podemos ser críticos? Parece que es una condición sine qua non, pues soy afín a Morena, coincido con los principios, porque evidentemente yo no coincido, por ejemplo, en absoluto con Morena ni con el gobierno del presidente. Sin embargo, hay muchas cosas muy buenas: la austeridad, el salario mínimo, el cambio de paradigma en la educación. Hay muchas cosas que son muy plausibles. Una recaudación histórica. Se quitaron los beneficios a las grandes empresas que anteriormente no pagaban impuestos. Este tipo de políticas hoy hacen que tengamos un superpeso, por ejemplo. Cuando todo el mundo hay una devaluación de sus monedas, el peso se estaba fortaleciendo. Ojo. También por una inercia internacional, no solamente por una virtud de una política pública. Y entonces, ¿qué está pasando con el resto de los países? Pues en Brasil también está sostenida la moneda. Argentina, ¿qué está pasando? Argentina, pobrecitos, el propio Estados Unidos, ¿qué está pasando? Están al borde de entrar a una recesión. Y no digo que sea nada más por las buenas decisiones del presidente, que tiene mucho que ver. Hay una parte que puede ser por una decisión de políticas públicas, pero también hay otra que es la inercia del concierto internacional, y en el caso de México, su posición geopolítica, su posición geográfica le ayuda. Yo creo que lo que ha hecho que... Yo creo que a muchos pasa es que o lo amas o lo odias, ¿no?
pero también es la falta de conocimiento de realmente las cosas que se han estado haciendo. Y por eso es que se ha mantenido, a pesar de que hoy vivimos en un mundo mucho más globalizado y mucho más comunicado que muchos años anteriores y con sexenios anteriores. A pesar de esta supercomunicación a través de las redes sociales, el presidente se ha logrado mantener en la preferencia de los mexicanos. Sí, claro. Porque no es lo mismo hablar, porque unos dicen que trae el 56%, otros el 63%. Cerramosle en ni tú ni yo 59%. 60, sí, claro. 60%. No, hay quienes lo ponen en 70 y yo sí lo creo, pues. Claro, pero no es nada más. Hay que entender que en efecto hay un sesgo en la información todos los días, y no nada más, y no hablo de la prensa nacional, de todos, porque a diferencia de Estados Unidos, en donde vamos a notar claramente cuáles son los medios demócratas y cuáles son los medios republicanos, que no te mienten, que yo creo que no está mal, a eso deberíamos de ir. Deberíamos de ser transparentes en la forma que informamos. Sí. Aquí cada quien tiene un corazoncito y le echa un poco de su corazón al momento de redactar, o al momento de sacar una nota, o al momento de hablar. ¿Qué nos falta? Un poco de más transparencia. Yo sí creo en la transparencia en los medios de comunicación. Lo han hecho. Hay cultura democrática. Hay un ejercicio que últimamente yo pongo de ejemplo en todos lados, no sé si tú lo veas, el que hacen cada semana Ciro Gómez Leiva y Epigmenio Ibarra. Claro, dos contrastes. O sea, y son buenos debates. Magníficos. Y los dos se desesperan, y los dos se enojan, y los dos casi se levantan. Y te digo una última respuesta a eso. No hay verdad absoluta. Claro, pero además nos ponen el ejemplo para no llevar a la radicalización ni una postura ni la otra. Y lo que ellos dicen, mientras nos quede la palabra, nos queda todo. Claro. O sea, en la medida en que podamos entender que puedes creer en unas cosas, que puedo creer en otras cosas, pero que nos podemos reconocer en el diálogo para tratar de contraponer nuestras convicciones y nuestras ideas, me parece que ese ejercicio que hacen ellos para mí es extraordinario. A mí me reblandeció respecto de mis convicciones o mi agenda, pues, anti Andrés Manuel. No puedo entender lo que orbita alrededor de esto, que va a ser muy interesante que pase con Morena después de Andrés Manuel López Obrador, pero sí... Solo te adelanto que estamos muy a gusto. Sí, es importante, ahorita me cuentas de eso, que es muy interesante, pero sí, saber entender, y también, obviamente, parte de la popularidad que goza el presidente es responsabilidad del cortoplacismo y de la manera tan pequeña que se conduce la oposición. Es decir, le alimentan, le alimentan, o sea, pues tienes a Alito ahí, o sea, enquistado en un partido político, Marco Cortés en otro, lo que queda del PRD, Movimiento Ciudadano, hay quienes lo acusan de esquirón de Morena, pero por un lado, Movimiento Ciudadano ni con uno ni con otro, y me parece que desde Jalisco y Nuevo León no alcanza a resonar su mensaje a nivel nacional. No, y lejos de eso, ve lo que está pasando en Jalisco, es el segundo peor gobernador evaluado en todo el país, solamente el último lugar es Zacatecas, ¿no? No, porque no es un tema de partidos, también tenemos que entender que es un tema de personas y de ideología. Porque sí, lo que no es válido es aquellos que, los mentados chapulines, ¿no? De uno, luego del otro. Entonces, ¿dónde están las convicciones? Yo creo en esta cosa que estamos hablando, que reconocemos. Entonces cambiamos como nuestro sistema democrático, nuestro sistema partidista. Vayámonos al bipartidismo, si eso es lo que estamos diciendo ya. Pues eso es lo que está haciendo PAN, PRI, PRD, juntándose, ¿no? A lo mejor, pues sí, pero son completamente contrarios, ¿no? Lógica. La izquierda con bueno, no me vas a decir que Encuentro Solidario y el Verde y el PT y Morena son lo mismo. A ver, nosotros somos socialdemócratas. Pero por Encuentro Social o Encuentro Solidario no. O sea, entiendo lo de Morena, pero también, claro. O sea, Morena se desliza como entre, el presidente se asume como que un tipo liberal y progresista y no sé si yo creo que eso lo vamos a tener que dejar al análisis posterior. Pero también Morena se alía con un pragmatismo con el PRI, pues, ¿no? O sea, cuando necesita cosas y necesitan doblar a Alito, el PRI es bueno cuando se alía en el Parlamento con Morena. Podemos igual, anótalo para que no se nos olvide, pero eso lo vamos a anotar para el relevo presidencial. Okay. La capacidad de llegar al consenso
porque el ser oposición no significa que uno tenga que estar en contra de todo nada más porque sí. De acuerdo, estoy de acuerdo. El ser oposición tenemos que convertirnos en una oposición crítica, capaz de dialogar y de llegar a acuerdos. Porque si nosotros no somos capaces de llegar a acuerdos, a quien le estamos quedando mal es a la ciudadanía. Porque lo que la gente allá afuera necesita son acuerdos de quienes están tomando decisiones. Evidentemente, acuerdos para el buen desarrollo de la sociedad, de la pública. Ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, yo ahí sí difiero contigo. Yo no creo que se trate de una alianza del PRI porque votó a favor de la permanencia de las Fuerzas Armadas en lo que se da la consolidación de la Guardia Nacional. Yo creo que eso puede llegar, y sí lo creo, genuinamente, a un acuerdo de análisis de qué es lo mejor para México. No ser una oposición por querer oponerse nada más. Desde el punto de vista de la narrativa de Morena, lo que me dices tiene completamente sentido y atiende a la narrativa que han dicho ya en el gobierno. Lo que no cabe y lo que no queda es el PRI, pues, o sea, el PRI. No, pero si el PRI... el PRI hace se desliza muy rápido al gobierno y en otro momento a la oposición. Eso va a tener que ser un análisis interno que tendrá que hacer el revolucionario institucional. Pero yo sí aplaudo que el PRI haya estado de acuerdo de la permanencia de las Fuerzas Armadas. Yo te pregunto, ¿tú crees que si hubiéramos regresado al ejército a los cuarteles, hoy estaríamos más tranquilos? Por supuesto que no. El problema es que el ejército no ha resuelto el problema y cada vez hay una escalada de violencia más alta. Pero, ¿qué había hecho falta? Había hecho falta una gestión interna real de la Guardia Nacional para que se inicie una capacitación adecuada para tener una policía de Guardia Nacional. Yo sí creo que puede funcionar. Tiempo, porque también creer que es una varita mágica porque ya estuviste de este lado, no existe. No existe, pero el problema es que en el caso de Andrés Manuel López Obrador, justo ahí deberíamos de exigir más a los propios y a los extraños, que cuando planteas una cosa en la campaña, cuando estés en el poder, lo hagas, o no te distancies tanto, porque el líder de Morena hoy, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y Andrés Manuel López Obrador, digamos, los máximos referentes del morenismo en el papel, estaban en contra de la militarización que desarrollaron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. No es lo mismo ser borracho que cantinero. Sí. Y al momento de tomar una decisión que va a afectar de manera directa a la población, se vale reflexionar. Cuando tienes una corporación policíaca tan digna como la de Aguascalientes, por ejemplo, ¿no será mejor en Aguascalientes? Ahorita llegamos y platicamos. Es que no me resisto porque es la comisión que tienes, no me resistía a irme para allá, porque ahora en tu trabajo, en tu desempeño en el Cabildo, que me parece que lo has hecho bien. Muchas gracias. Lo estás haciendo bien. Justo de cara al nombre que agradeces, te lo digo con aprecio, incluso con la amistad que tenemos, aunque teníamos tiempo que no nos veíamos. Tienes frente a ti justo, ¿no? O sea, por un lado, una corporación magnífica, en mi opinión, por encima de la media de las corporaciones policíacas municipales en el país, que es mucho decir. Y por otro lado, una política que, en mi opinión, hablando de la militarización de la seguridad pública... Pero no se militarizó. No, la corporación no, pues ya la haríamos, pero con los decretos del presidente para contravenir, no voy tanto a eso, sí está militarizada, porque lograste sacar un consenso importante para la creación de la Guardia Nacional, un acuerdo prácticamente por unanimidad con todos los partidos apoyando tu proyecto, porque el compromiso del gobierno fue que el mando no iba a ser militar y de pronto se llenó en todos lados los mandos militares. Mira, no es ninguna novedad, ha pasado en distintas ocasiones. Aquí en la corporación estatal tuvimos un militar como titular y no por eso se militarizó la corporación. No porque sea un militar quien encabece significa que va a dar un trato militar. Ve el caso, tú dime, ¿tú crees que el general Hidalgo Eddy militarizó la corporación estatal? No, porque él se sustrajo a la normatividad que tenía en ese momento. Nacional. Y ahora hay otro marco legal que les hace... Lo mismo que la Guardia Nacional se está fortaleciendo para ser una super policía que logre coadyuvar a las policías estatales y municipales que tanto lo necesitan. Y ahorita entramos en ese tema. Que debería de ir para eso, justo. ¿Para Yo eso creo que deberíamos de fortalecer las policías sin transgredir como
el respeto a la institución como municipio, Mira, como municipio libre y la soberanía de los estados. Sí, no, y lo hay, porque hay respeto, hay coordinación, no subordinación. No ha habido subordinación a la Guardia Nacional, como no ha habido subordinación al Ejército Mexicano. Hay una coordinación directa entre las distintas corporaciones. Vamos a otro ejemplo. En el caso de Aguascalientes, hay mando único. No porque exista el mando único significa que ya lo que diga el secretario de Seguridad Pública del Estado se va a hacer. Hay coordinación. No hay mandos subordinados por parte de ninguna de las corporaciones municipales. Hay municipios que solicitan mayor apoyo que otros, evidentemente por la falta de su fuerza policial. La policía más grande de todo el estado de Aguascalientes es la policía del municipio de Aguascalientes. Tenemos 1,758 elementos en nuestra corporación, de los cuales quienes no están en alguna delegación o quienes no están en funciones administrativas, tenemos un poco más de 1,450 elementos en las calles. Okay. Aún así, aún así, estamos cortísimos ante las recomendaciones de la ONU. Cortísimos. Sí, de acuerdo. Y aún así, a pesar de que tenemos una muy buena policía, yo lo digo siempre, yo sí creo que los policías de Aguascalientes tienen un gran compromiso con la corporación. Tienen bien puesta la camiseta. Sí. Pero desgraciadamente, tenemos unos cuantos que han hecho mucho daño y han lastimado a la corporación. Hace poco hubo un episodio que te escuché en algún medio y me gustó mucho lo que dijiste. Planteabas o en una reunión de trabajo, no sé dónde la vi, en tus redes sociales, donde decías, bueno, es que no podemos permitir que de ninguna manera. Que el crimen organizado, que la mafia nos transgreda. No podemos permitir eso. A ver, 2 elementos de la corporación municipal recientemente fueron detenidos porque estaban tratando de obligar a un empresario a que vendiera cristal. Ve la gravedad de los hechos. Ay, Pero Dios. te tengo dentro de todo eso terrible que nos asusta una gran noticia. Este empresario llamó al 911, su llamada fue canalizada a la propia corporación municipal y fueron sus propios compañeros quienes hicieron la detención en flagrancia de estos 2 elementos, puestos a disposición. Hoy están bajo un proceso ya consignados y detenidos en el Cerezo de Aguascalientes. Tenemos una buena y una mala, ¿no? La buena es que nuestros elementos de la corporación municipal supieron actuar sin importar que se tratara de sus compañeros. La mala es que teníamos 2 elementos que estaban exigiéndole a un empresario que vendiera droga. Y por esos 2 elementos que hoy se tienen identificados, por desgracia pierden todos. Porque entonces automáticamente los medios de comunicación que nos ayudan a dar a conocer esta información, lo que platicábamos en un inicio, que muchos vamos poniendo un poquito, pues para darle sabor, vamos a editorializar. Sí, claro. Los malos policías, bueno, perdóname, no son todos los malos policías. Falta mucho por hacer. Yo sí creo que una de las principales cosas es que algo está pasando en asuntos internos. De 300 denuncias que se recibieron el año pasado, solamente 9 llegaron a cumplimiento. ¿Qué pasa? La población no cree en asuntos internos, no va y denuncia. Ojo, esto es bien importante, ya no sé a dónde voltear. Acá. Aquí, sí. No porque vayan asuntos internos, si fueron víctimas de un delito, se va a dejar de ir a la fiscalía. De acuerdo. Lo que pasa en asuntos internos es el órgano de control interno de la corporación, es decir, para sancionar a los elementos de la policía, no para iniciarles un juicio por algún acto delictivo que hayan podido haber sido partícipes. Entonces necesitamos generar esa conciencia en la población. Y esa cultura, porque también da miedo, o sea, en lo que vas y haces y pones, ellos pueden tomar represalias y mientras ya te sacaron un susto o te dijeron algo. Y pasa. Y entonces volvemos a lo mismo. Nuestra corporación, sí, es una gran corporación, pero le falta mucho. Y yo creo que donde más le está faltando son órganos, mecanismos de control. Estos 2 elementos que fueron detenidos tenían su CUP vigente, su control y confianza vigente. Es decir, ellos pasaron por el C3, que no depende del municipio, depende del gobierno del estado, hicieron su examen de control y confianza y pasaron. Te la pongo aún peor.
poquito antes de su detención, habían sido galardonados por su buen actuar policial. Uno de ellos había recibir el bono policial. Uno de ellos había recibido ya una denuncia ante Asuntos Internos. ¿Qué pasó? ¿Dónde perdimos el control? ¿Dónde perdimos el buen actuar policial? Yo tengo muchas teorías. A ver, a pesar de que tengo estudios sobre la materia en seguridad pública, no soy ninguna experta. Uh-huh. Y más allá de ser experta, yo no soy policía y no conozco el sentir. ¿Qué hemos hecho? Pues es irnos a acercar con los propios compañeros, hablar con ellos, oigan qué está pasando en la corporación, hay quejas recurrentes como en cualquier otro trabajo, es que fulanito de tal y no me deja y entonces los mandos. Que sí es una necesidad, y lo hemos platicado con el secretario, que se tienen que tomar algunas medidas quizás en la rotación de los mandos policiales. Sí. Porque hay mandos policiales que llevan muchos años ya dentro de una misma delegación y pues todo se va viciando. Claro. Y no porque sean malos. Y aparte, suelen ser compañeros que ya llevan muchos años en el servicio. Y lo platicábamos en un inicio. No es lo mismo el periodista de hace muchos años que el periodista de hoy, que se sale de la caja y hace algo completamente distinto y disruptivo. Uh-huh. Acabamos de graduar a 60 elementos. 60 cadetes hoy son policías de nuestra corporación municipal. No te imaginas el espíritu cargado de honor de portar ese uniforme. Que se quede inquebrantable. Y el problema es que luego salen a la calle y automáticamente esa emoción se les va, porque los empiezan a tratar mal, porque los empiezan a poner en destacamentos donde pasan muchas cosas. Necesitamos lograr una rotación de los mandos para evitar ese tipo de conflictos. ¿Qué otra cosa hemos propuesto? Y estamos trabajando, de hecho, ahorita. Sobre todo para cuidar la imagen de nuestros policías, que yo insisto que la gran mayoría es muy buena. Sí. Necesitamos incorporar cámaras en sus chalecos. Esto les da certeza en el actuar policial y le da además tranquilidad y seguridad a la ciudadanía. Claro. Y además esto se convierte en un modelo de control del actuar policial, transparencia. Claro, porque además luego bien muchas personas se quejan del policía, ¿no? Ah, sí, pero luego sacas el video y resulta que todo lo que había pasado, ¿no? Fueron a ofenderlos, a insultarlos. A patearlos. Y luego no reaccionan los propios policías para evitar ser sancionados. No reaccionan, o lo peor, cuando saben que el delincuente, el ladroncito del barrio, pues es sobrino, hijo, prefiere no tener. Entonces también no ayudamos o no ayudamos a nuestras corporaciones. Y una cámara puede hacer una gran diferencia, ¿eh? Sí. Porque le da el respaldo que necesita un policía. Que ellos sepan que no van a ir a inventarles el día de mañana asuntos internos y decir, es que ese policía me robó, bla, bla. Sí pasa, no debe de pasar. Pero no siempre pasa. Oye, ahorita me platicas de la rotación de los mandos, pero ¿cómo le haces si el secretario ya tiene también tiempecito? Pero mira, el secretario, al menos en mi opinión, yo creo que es una persona que entiende muy bien a la policía. Sí. Y ha buscado últimamente más acercarse con los muchachos. De hecho, es uno de los instructores, de los maestros del propio instituto. Y eso te da una mayor cercanía, ¿no? Uh-huh. Todos queremos ser como un líder. Sí. Todos queremos alcanzar a ser como ellos. Entonces, yo confío en que el secretario Martínez Romo ha tomado buenas decisiones y puede tomar mejores decisiones. Sí. Porque todos podemos ser mejores siempre. Uh-huh, sí, claro. Y el objetivo es tener a la mejor policía de todo el país. Ojo, nosotros vivimos en una situación muy distinta a lo que pasa en Rincón de Romos, donde hay no más de 50 elementos. Uh-huh, uh-huh. Ahí sí necesitas una Guardia Nacional. Ahí sí necesitas una mayor coordinación con el Estado. Porque su estado de fuerza es muy pequeño para el nivel y el tamaño de sus problemáticas, ¿no? Entonces, regresamos al mismo tema. No es inmiscuirse en los temas que no le corresponden a la Guardia Nacional. Es hacer frente de manera coordinada para fortalecer. A ver, desde que se crea la Guardia Nacional, estamos a punto de alcanzar las recomendaciones de la ONU de tener un elemento de seguridad por cada 100,000 habitantes. ¿Cuándo lo habíamos visto? ¿Les falta entrenamiento? Sí. ¿Les falta capacitación? Sí. ¿Se tiene que hacer? Por favor. También. Yo lo pregunto aquí. Mira, capacidad para rendir cuentas y hacer transparente el ejercicio de sus recursos también. Pero todos.
Sí. ¿Qué está pasando? Es que el ejército no puede. Para ser un policía, pero la Guardia Nacional no es del ejército. Para ser un policía, imagínate, un policía tiene que aprender de derechos humanos, tiene que aprender de temas de género, tiene que saber disparar, tiene que saber someter. Disuadir en 6 meses. En 6 meses. ¿Qué nos falta? Aunque es una obligación que cada 3 años se tienen que actualizar nuestros policías, no tenemos que hacer más de cada 3 años. Sí. Tenemos que tener en constante formación a nuestros elementos y tenemos que escucharlos. Otra de las cosas que hemos logrado, hicimos una modificación en las materias, respetando evidentemente las que mandata el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Y cuando lo propusimos la primera vez, se me quedaba viendo la maestra Pamela, me dijo, la maestra Pamela es la directora del Instituto de Seguridad Pública Municipal. Así como que, ¿y eso por qué? Metimos una materia obligatoria durante los 6 meses, es decir, no se para de cursar, del manejo de emociones. Es muy importante porque que puedan gestionar sus emociones es primordial, y la pusieron. Y ya ahora nuestros nuevos cadetes que están a punto de ingresar, porque tenemos convocatoria abierta, van a tener entre su plan de estudios 6 meses de manejo de emociones. Porque uno se estresa en la vida diaria, en el día a día. Claro. Imagínate el burnout que deben de tener nuestros policías, que salen todos los días cerrando la puerta de su casa sin saber si van o no van a regresar. Y todo lo que representa, pues, en el día a día su trabajo. Claro. Justo esto que te comentaba, si el barrio se les puede echar encima sabiendo es el barrio que el delincuente es el que agarró al policía y el malo va a ser el policía. Y necesitamos mayor respaldo. Y yo lo pido también a la ciudadanía, que confiemos más en el actuar de nuestros policías. Porque también si los estamos rechazando, son como un hijo, pues ya va a llegar un momento, ¿para qué, señora, si siempre que vengo me termina mentando la madre a mí? ¿No? Entonces, pues sí, hemos hecho trabajo y me encanta. No sabes cómo he disfrutado este trabajo, sobre todo en seguridad pública. ¿Y te pusieron esa comisión porque eres de Morena, porque fueron las que la verdad quisieron? Yo la pedí, La verdad, porque, y ahorita se me viene a la mente, Leo hizo una distribución interesante de las comisiones. A nosotros las nos comisiones más si importantes pudieran, la tienen pues todas son importantes, yo creo que todas son muy importantes. Hay unas más relevantes que otras. A nosotros nos dijeron, si pudieran elegir una comisión, ¿cuál elegirías? Y yo automáticamente dije, yo quiero la de Seguridad Pública y Protección Civil. Porque creo que hemos sido muy injustos con quienes están a cargo de nuestra seguridad y además es lo que principalmente lastima a la población de Aguascalientes. Y permíteme hacer un paréntesis, y si hemos sido injustos con la policía municipal, hemos sido más injustos con Protección Civil. Mira, este año logramos a través de recursos federales equipar como nunca se había equipado a los bomberos de Aguascalientes. Bueno. Hoy tenemos 3 motobombas, 9citas. Ya es que luego se acostumbraba que nos donaban las compraban de Estados Unidos, la que ya no usaban. Uh-huh. También ambulancias. Después, yo estoy sorprendida. Mira, y lo he dicho un sinfín de veces y cada vez que tengo oportunidad de hablar con los bomberos y con los elementos de Protección Civil se los digo. Lo que hicieron con el incendio del puente de la Colonia México fue extraordinario. Y es que el jefe Gavino, él es paramédico. Magnífico. Sí. Entonces, la inmediata reflexión de Gavino fue: salvemos la mayor cantidad de vidas. Y fueron a tocar puerta por puerta, identificando dónde había gente para sacar a todas las personas de sus casas. Antes de pensar en apagar el incendio o controlar el incendio. El incendio seguía. Pero ellos iban sacando a toda la gente lo más rápido y eso hizo que ese gran incendio, esa gran explosión, no nos costara una sola vida. Sí, claro, Gavino es... Y la pronta reacción, ¿sabes quién fue el primero? Es que las cosas no se acomodan, ¿no? Cuando pasa el accidente, iba un elemento de la corporación municipal atrás de la pipa. Uh-huh. Cuando chocan, automáticamente le habla al secretario de Seguridad Pública. El primero en llegar en la zona 0 fue el secretario de Seguridad Pública, quien estuvo moviendo a su gente para
para acordonar. Andrea, estamos... yo voy por él. No, mi amor, porque estamos en una entrevista y no podemos platicar. Bueno, si se va ya no lo vas a recoger. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque nos interrumpes, como ya nos ¿Dónde interrumpes. se va? Al Aquí. piso y se puede caer la cámara. Y eso es ser mamá regidora. Está bien, A la muy bien, vez. muy bien. Pero yo espero que esto al menos sirva de ejemplo para que sepa que Andrea puede ser todo lo que quiera se hacer. proponga. Y estoy seguro que con el ejemplo de sus padres, Se cae al pasto. el tuyo y el de su papá lo van a lograr. Ojalá, ojalá. Pero bueno, hay mucho de qué hablar. Hemos hecho cosas de prevención del delito. Abrimos un programa, es una política pública ya del propio municipio, del ayuntamiento, que se llama Ring Seguro. Y entonces, con elementos de la propia corporación, llevamos a las zonas más marginadas un ring de box con guantes, con toda la faramalla, les damos clases y una psicóloga. Les llevamos clases a los niños de box en las colonias. Para que ahí les pongan toda la energía. Impartidas por policías. Ahora, Quienes a su vez, ¿qué generamos? Bueno, ellos ya se convirtieron en sus líderes, ¿no? Ya no son solamente el policía que va y trepa, que le llama la barredora, no. Es un policía en el que pueden confiar, en el que le cuentan lo que han vivido, en quien les enseña una disciplina como es el boxeo, que tenemos una psicóloga que nos va acompañando, que también es instructora de box, que identifica quiénes son los niños que tienen una situación mucho más vulnerable para poder vincularlos a otro tipo de programas, y ha funcionado mucho. Mira, el primero que abrimos fue en La Barranca y teníamos como 10 niños. que es complicado. Hoy ya, tenemos por decir. 25. Te paso una anécdota. La noche de su inauguración, que fue en enero, ya acabamos de cumplir un año con el primer ring, me acuerdo que estaba muy oscuro y me dijo, luego, ¿qué pasó aquí? Le dije, bueno, pues es que no hay iluminación en la cancha y ahorita tenemos unas lámparas hechizas que nos pusieron en lo que vienen a instalarnos las lámparas formales. ¿Y por qué no hay gente? Porque habíamos convocado a las 7. Bueno, es que un día antes acuchillaron ahí a un joven y todos estaban en su funeral. Esa es la realidad que se vive en Aguascalientes. Y este programa hoy, esa cancha, hoy la llaman La Bombonera, porque tiene una iluminación, es una cancha de tierra que da justo a la barranca. Hoy es un centro de deportes, que ya se apropiaron los vecinos, que ya los mismos vecinos la cuidan, que ya los mismos vecinos la barren, ya no tiran basura, porque es el lugar en donde sus hijos y sus hijas van a su clase de box. La segunda que abrimos, y es impresionante cómo son distintos los niños, la segunda que abrimos fue en el Morelos. Una situación de machismo absoluta. Una sola niña y tú no deberías de estar aquí. Groserísimos, además los niños. Porque las niñas deberían de estar cocinando. Groseros, a mentada de madre y no se acababan. Hoy son respetuosos. Hoy esos niños sí bromean ya con sus compañeras, hay más niñas, pero ya no les dicen que no deben de estar en el box. Ya no les dicen que no. Qué bueno, ¿no? Porque además, así, con el ejemplo, pues, vamos abriendo esas posibilidades. Qué interesante. Y en esa lógica de lo que venimos platicando entre los orígenes, digamos, de las convicciones políticas, ¿cómo te llevas con el alcalde? ¿Cuál es tu relación con el alcalde? La verdad es que me llevo muy bien con él, ¿eh? Pues hay una buena... ¿Es tolerante a la pues crítica? tenemos una relación de respeto. Y eso, la gente que es respeto... No. Porque estoy ocupada, mi amor. Quedamos que ibas a estar en silencio. Pero voy a ver dónde llega. Dile, pero tú estás hable y hable, mamá. ¿Por qué yo no? Es una relación Yo de... voy por ella. Te prometo que voy a ir por ella. Sí, que voy por ella. Es una buena relación de Yo voy respeto. por ella, Andrea, quedamos que íbamos a estar en silencio. Pero voy a ir por Sí. ella. Una gran relación de respeto. Él ha sido muy tolerante y yo he sido muy tolerante en el actuar, aunque muchas veces discrepamos. He sido crítica de muchas de las acciones que se han tomado en el ayuntamiento y no por eso me amenaza, no, jamás. No se enoja, ¿no? Pues yo creo no que se sí retira el saludo. yo creo que sí se ha de enojar. Sí. Pero nunca me lo ha externado, ni me ha dicho ya no lo hagas. No. Él está muy consciente. Bueno, Ana, porque eso sí se va a caer y te puedes pegar. ¿Qué cosa? ¿Tú? Andrea, no. La tabla porque no está muy fuerte. Respetamos, por favor. Respetamos, por favor. ¿Es pato real? No. No. ¿Es un tapete? Sí. Pero ¿por qué tiene Adiós, una Andita. paloma? Puede pasar para que no te lastimes.
¿Se puede caer? Una disculpa, eso es tener hijos. No, está bien. No, es una gran relación. Tenemos una relación muy buena, ¿no? Él es muy respetuoso de los puntos y entiende el por qué lo hago. Y muchas veces, de las veces hasta dice, pues es que sí es cierto. No puedes tapar el sol con un dedo. Qué bueno. Además de ti, ¿quién más es así? Citlali, Gustavo. Lolita ha hecho en distintas ocasiones participaciones, incluso del propio PAN. Jackie ha hecho en algunas ocasiones posicionamientos, y eso está bien, es pluralidad. Claro. Es pluralidad de ideas y tenemos que acostumbrarnos a que no todos vamos a estar de acuerdo. Imagínate si todos estuviéramos de acuerdo, pues entonces ¿para qué queremos un cabildo? Pues mejor que tome las decisiones de manera directa el presidente municipal y ya. Perdón, sí, claro. Necesitamos equilibrios, necesitamos distintos puntos de vista, y ahora que viene el tema del agua, necesitamos comprender cuáles son las necesidades reales de nuestra ciudad y que no se convierta en politiquería. Y negocio. Ale, por favor, el agua es un derecho humano, la tentación, no un negocio. Y el tufo que hay alrededor de esto, que huela a corrupción, que huela a moche, que huela a la tentación de que pues finalmente ustedes van a ser los primeros tomadores de la decisión y tienen que tomar una decisión muy importante, ¿no? Que eso... Nada más previo a cerrar, ya casi tenemos que cerrar, y antes de cerrar, déjame agradecerte, me adivinaste el pensamiento, pero tenemos el patrocinio de Finca Santa Veracruz, ahí en Morelos, entre Radio Grupo y Madero, un café por parte de ellos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Digo que bueno que lo viste sin necesidad que te dijera. No era para mí. Era para ti, por supuesto, ahí tiene la A de Ale, justo que era para ti, qué bueno que apenas me estoy enterando que no era para mí, me tomé el... Por eso lo pusimos ahí para ti. No, hombre, muchas gracias. Muchas gracias. Muy rico. A Finca Veracruz por el patrocinio. Y el tema del agua va a ser el punto de quiebre para lo que pasa en el 2024 en Aguascalientes, y tienen una decisión muy importante en sus manos. La dirigencia estatal de Morena se ha pronunciado abiertamente por la remunicipalización, lo cual me parece pues un sinsentido, pues. Mira, yo lo que te voy a decir es que en efecto el tiempo se está agotando. Con toda sinceridad, hemos tenido muy poca participación y análisis en esta materia. Yo lo he hecho por mi propio... Qué bueno que lo digas, porque justo me arrebataste la pregunta. No hemos tenido las reuniones que nos encantarían tener. Es increíble que el día de hoy se nos dio, hoy es 17 de enero, hoy 17 de enero se nos dio un intento, porque eso no era una auditoría, un listado de lo que se auditó de Veolia, con información incompleta, pero sin un análisis de qué es lo que encontraron. ¿Quién se los entrega? Capama. Y yo puedo entender que tanto Capama, bueno, que ha sido un tema que más allá de la auditoría Veolia necesitamos hacer una auditoría, pero a Capama, que es el ente regulatorio. Es el ente regulatorio. Y si no tomamos con seriedad, y se toma nada más con es que esto es lo que más le va a afectar políticamente. A ver, señores, es hacer las cosas bien. Es el futuro de la ciudad. Es el futuro de Aguascalientes. De acuerdo. Y no tomarlo con esa seriedad es no tomar con seriedad nuestro trabajo. Porque no es un tema de votos. Justo. Es un tema de responsabilidad. Y ya no más un tema de banderas políticas. Por favor. Porque en las campañas todo el mundo, para pretender sacar un poquito de votos, era pegarle a Veolia y hacer como un análisis. Hubiéramos entrado con este tema desde un inicio. Y poder decir, bueno, las bondades de Veolia. Se va. ¿Cuál es el mejor esquema que le conviene, Pepe, a la ciudad? Nos comentó el presidente que quiere hacer se me fue el nombre. Una consulta popular, no vinculante, con ayuda del INE para ver qué hacer. Perdóname. No. Bueno, eso es Perdóname. Ya no estamos en alturas para hacer este tipo de cosas. Estamos en la necesidad real de estar sentadas y sentados con los expertos internacionales en la materia para saber cómo resolver el peor problema de Aguascalientes. Sí, de acuerdo. Y ahí termino yo diciendo que al menos de mi parte,
Mis participaciones en tema referente al agua siempre van a estar de la mano de especialistas, de un análisis real de la situación de Aguascalientes y, por supuesto, con un conocimiento claro del sentir de la sociedad. Eso es lo que tenemos que resolver. ¿Qué quiere Aguascalientes? Que haya agua 24 horas y de buena calidad. Y ahí sin colores, ¿eh? Sí, es decir, porque yo veo, por ejemplo, que Gustavo siempre dice muchas cosas y no concreta nada, como pretender llevar agua a su molino, el PAN tibio porque le representa un gran problema de acuerdo a su narrativa en los últimos tiempos, el PRI no sé qué diga, y nadie nos dice con claridad y con realidad qué está pasando. Porque la claridad y la realidad es que no hay proyecto. Híjole, la claridad y la realidad es que estamos en enero del 2023 a punto de tomar una de las decisiones más importantes de Aguascalientes y no tenemos un proyecto claro, ni una propuesta clara, ni siquiera del propio presidente municipal, que nos dijo que nos van a hacer un planteamiento en estos días de qué es lo que vamos a hacer con el agua. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues hacer nuestra investigación aparte, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Asegurarnos de tener a los verdaderos especialistas en la materia para solucionarlo y tomar la mejor decisión. La mejor decisión para el futuro, no para el 2024. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, qué tranquilidad de escuchar al menos a alguien del Cabildo sin rodeos y sin tapujos. Es la los realidad. Demás las y los demás no lo hacen así. Ojalá todas y todos estuvieran pensando en las próximas generaciones y no en una oportunidad de negocio. Sin duda. Pepe, yo te agradezco un montón esta entrevista, pero creo que Andrea ya no nos va a dejar seguir platicando. Muy bien, pero Andrea hace bien. Hace bien. Si nos ve hablar y hablar de nosotros, pues ella quiere también su espacio. Sí, Andrea. Muchas gracias, Ale. Ojalá podamos vernos más seguido para que nos platiques y nos cuentes con mucha transparencia lo que urge y es necesario que todas y todos sepamos en Aguascalientes. ¿Qué urge en Aguascalientes? Solucionar el agua y resolver el tema de seguridad. Porque también cerramos el año 2022 con una escalada impresionante en delitos. Y esto se tiene que resolver. Pues algo está pasando. Ojalá tengamos más representantes independientemente de los colores así de frontales y de claras y directas como tú. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias, Pepe. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Ale, muchas gracias, Andrea, por acompañarnos. Qué padre que viniste. Dile de nada. Muchas gracias a todas y a todos. Estamos atentos a sus comentarios. Payaso, Mago, Chapetín, muchas gracias por tu comentario. Y a todas las demás personas que nos quieran comentar. Ahí está colgado el video en las redes sociales. Nos vemos el siguiente martes. Muchas gracias.